Hoy le toca al padre Ricardo Conchita Apóstol. Un hijo siempre habla muy bien de su madre. Y yo estoy seguro que además de bien informado el padre Ricardo, es un buen hijo de Conchita. Somos todos oídos, padre Ricardo. Gracias. Bueno, pues ya me comprometieron con esas palabras, con esta introducción. Bueno, pues vamos a hablar. Esta trilogía está profundamente unido un tema con el otro. Realmente porque Conchita fue una grande mística, vamos a ver hoy, se va a volver una grande apóstol. ¿Sí? Y el modo como lo ejercerá va a ser desde su ser laica. ¿Sí? En efecto, los místicos pues nos hablan de lo que han vivido. Hay una experiencia tan fuerte, tan honda, que toca a toda la persona, que se experimenta la necesidad de comunicar, de hablar de esa experiencia. Y se vuelven en ese momento apóstoles, misioneros. Vamos a comenzar por tratar de entender a partir del término bíblico apóstolos, lo que significa el contexto para entenderlo. En la Biblia se nos habla de Jesús que escogió a sus apóstoles. Escogí el texto de Marcos, el cual nos dice en el capítulo 3, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que también llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Reina que estudió griego nos va a decir ahorita qué significa esto de apóstolos, apóstol, enviado. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a ver el término también misionero nos define esta realidad, ¿verdad? Pero quisiera subrayar entonces, ahí lo puse incluso en negrita, vean cómo en el texto Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él. El primer momento. El segundo momento es para enviarlos a predicar con la fuerza, con el poder de su espíritu que le permite hacer a los apóstoles lo que Jesús hacía, es decir, al maligno alejarlo, ¿sí? Para que la verdad del bien puedan reinar en el corazón de la humanidad, ¿sí? Entonces, sabemos que también al final del Evangelio, aquí estamos al inicio del Evangelio, Jesús, vean la misión que el Padre le ha encargado, Él también le encarga a sus discípulos. Sus discípulos los hace misioneros, ¿sí? Decíamos, esta palabra apóstolos quiere decir literalmente enviados. Enviados por Jesús a continuar la obra que el Padre le ha confiado. Recuerden el nombre de los apóstoles, ¿sí? ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Bueno, fíjense, algo curioso de los evangelios es el evangelio de Lucas al capítulo 8. El primer versículo nos habla de una realidad que seguramente existió, ¿sí? Pero
ay, ¿verdad? Como que la sociedad un poco misógina hizo que se fuera callando esta realidad. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo más revolucionario de Jesús no era tanto que le hiciera espacio a los niños, a los pobres, a los últimos, sino algo de veras en su época insólito, es que le hubiera dado el espacio que les dio a las mujeres. Él dice, este texto, Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y Lucas subraya, lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades, y después cita los nombres. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Lo novedoso de este texto, y de lo que casi nunca se habla, es que normalmente se describe a los 12 apóstoles itinerantes con Jesús y nunca se pinta a las mujeres. En cambio, este texto dice que en modo itinerante no solo estaban los 12, había también un grupo de mujeres. De hecho, hay textos muy antiguos de la tradición que hablan de las diaconisas. Y cómo no recordar, Juan nos va a decir que además la grande misionera, la grande evangelizadora, María Magdalena, la primera en ir a anunciar el evento de la resurrección. Podríamos añadir María, Madre de Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero vean, es algo novedoso, es algo de lo que se habla poco, y sin embargo es algo importante en la vida de la Iglesia. Papa Francisco, en la primera encíclica que él nos escribió, porque antes había escrito una con Benedicto, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos dice en el número 9, el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma la expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Vean esto, comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, dice Papa Francisco, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que recorrer al otro y buscar su bien. Más que reconocer al otro y buscar su bien. ¿No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones del otro grande apóstol, San Pablo? El amor de Cristo nos apremia. O aquella frase que dice a los corintios, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Fíjense, esto es importantísimo. La fe crece no solo formándola o celebrándola, la Eucaristía. Claro que la Eucaristía para la fe es algo importante. También la experiencia de la pequeña comunidad. Pero
Si queríamos poner todos los ingredientes para un proceso a la santidad, que va a ser la segunda etapa de nuestro plan operativo, de nuestro proyecto de pastoral, así anticipamos y conectamos todos los elementos, vean, es necesario que las personas tengan un apostolado. No es un opcional para algunos. No, es una élite. No, todos deberían tener un apostolado, porque nos lo dice aquí Papa Francisco, es que comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Solo un proceso serio de santidad ve al cristiano no como un consumidor, sino también como alguien que dona, que comparte, que se vuelve no solo discípulo, sino también misionero. Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar de Conchita. Vean lo que le decía Jesús a ella, porque cuando hablamos de los apóstoles, la primera cosa, hay que hablar de aquel que los llamó, aquel que los convocó, aquel que los envió a la misión. No se trata de voluntarios, no se trata de gente al que quiere, no. Él los eligió. ¿Sí? Es un ministerio, un servicio ejercido en el nombre de Jesús. También cuando hablamos de Conchita Apóstol, pues tenemos que evidenciar que la obra que está realizando, que quiere realizar ella, es la obra de Jesús. Le decía, déjame servirme de tu corazón como me plazca, que no te perteneces. Eres de mi iglesia, eres toda mía, y yo sabré cómo te utilizo en mi unión para la gloria de mi Padre y el bien de las almas. Vean, aquí se está describiendo un dinamismo bien importante de todos los apóstoles y también del apostolado de Conchita. No se trata solo de hacer cosas buenas o lo que a mí me gusta. No, se trata de hacer lo que Dios quiere hacer en favor de los demás, en su iglesia, con la iglesia. Hacer lo que Jesús haría. Es que a mí me gusta predicar, es que a mí me gusta, pero ahorita se necesita alguien que sirva, que barra, que le eche una mano a los demás. Es eso. Ejercer el ministerio, servir a los demás como Jesús, lo que Él haría con la iglesia. Fíjense, esto es bien importante, ¿eh? Caminamos ahorita Papa Francisco y es el grande tema de la sinodalidad. En algún tiempo se criticaba fuertemente y hasta se veía algunos grupos de renovación como que se creían tan iluminados que tenían más Espíritu Santo que la iglesia misma y entonces formaban su iglesia aparte. También hay algunos santos que se creían. Conchita no es de esos. Conchita entiende y Jesús le hace entender que ella tiene que caminar siempre con la iglesia y obediente a ella. Digo, la verdad es que Conchita aventajaba en santidad a muchísimos sacerdotes, pero tenía que obedecerlos a todos ellos. No se vale cuando hay santidad, cuando caminar al margen de la iglesia. Sí, repito, porque no se trata solo de hacer cosas buenas, se trata de hacer lo que Jesús quiere hacer. Este dinamismo de
de salida que Conchita va experimentando, hay que verlo en un modo procesual. No es lo mismo la Conchita de en su juventud a la Conchita a mitad de su vida espiritual o la Conchita al final. No, es un proceso. Qué importante es que la persona entienda lo que Jesús quiere hacer conmigo. ¿Cómo? Para que yo facilite y ayude. Por eso decimos también, en un sentido eclesial, qué importante trabajar con proyecto, con visión, entendiendo no solo nuestro proyecto, es el proyecto de Dios, lo que Él quiere hacer. Y si todo lo entendemos, pues va resultando todo más fácil. Conchita al inicio no tenía mucha idea de lo que Dios quería hacer. Poco a poco lo va a ir entendiendo. Tenía ella 27 años, 1889. Asiste a los ejercicios espirituales con el padre Antonio Plancarti Labastida. Está ya casada, tiene hijos, así que además un marido bien celoso y un poquito, espérate, ¿cómo? Tienes que cuidar a los chamacos. Así que a los ejercicios espirituales, aunque era una semana de encierro, ella no está encerrada, sino regresa a casa y se prepara en la mañana y va y le corre para asistir a esos ejercicios durante el día. ¿Sí? Uno de esos días que está viviendo sus primeros ejercicios espirituales, dice, nos narra ella en su autobiografía: un día en el que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí, en un momento escuché muy claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron: tu misión es salvar almas. Yo no entendía cómo podía suceder esto. Me pareció tan raro y tan imposible. Salvar almas. Yo pensé que esto sería que me sacrificara en favor de mi marido, hijos y criados. Hice mis propósitos muy prácticos y llenos de fervor, redoblando mis deseos de amar sin medida al que es amor. Vean cómo esta mujer tan apasionada de la vida, del campo, de los animales, después de su esposo, de sus hijos, día con día se va apasionando más y más del Señor. Y cuando el amor al Señor crece, crece toda la capacidad de amar, también el amor al prójimo, a todo. Dice, mi corazón halló su nido, encontró la paz en el retiro y en la oración. Pero tenía que salir al mundo y a mis obligaciones. Recordemos, estaba haciendo sus ejercicios. En el día le encantaba estar ahí, pero al final tenía que salir y, terminando sus ejercicios, pues regresar al mundo. Y dice, con necesidad de andar entre el fuego sin quemarme. Porque cuando uno sale con todo el deseo, pero allá los demás no han cambiado, quien cambió fue uno. Y los demás más bien te van a tachar de mochilón, bájale, ya te sientes iluminado. ¿Cómo no dejar que lo enfríen a uno? Así que ella misma dice, pero ella dice, con este crecido incendio en el corazón, el celo me devoraba y ansiaba compartir mi dicha con las enseñanzas sublimes que había aprendido.
sus primeros ejercicios espirituales y esta jovencita ya se siente fervorosa con un deseo de cambiar el mundo. Cuando estábamos entrando al postulantado nos decían, no, hombre, ahorita ustedes entran y quieren cambiar el mundo, pero van a ver ya más adelantito, ya cuando pasen unos años y se hayan ordenado sacerdotes, van a decir, bueno, pues cambiar el mundo es mucho, ¿verdad? Con que logre cambiar mi México. Y después de los primeros años en el sacerdocio, ay, con que cambie a la gente del templo donde me van a poner. Y ya hacia el final de la vida que dirán, con que cambie a mí mismo, creo que ya contribuí con el mundo. Pero bueno, vean, primeros ejercicios, esta mujer está deseosa de compartir lo que ha aprendido. Está tan deseosa que en los próximos días tiene que ir. En el verano aprovechaba cuando estaban los niños de vacaciones y apenas se podía, le gustaba ir al campo, a Jesús María, a la hacienda agrícola que tenía su hermano Octaviano. Y ahí nos comparte, ¿verdad? En esos días tuve que ir con los niños una temporada al campo, a Jesús María, una hacienda de mi hermano Octaviano, cerca de San Luis, y al llegar lo conchavé para que juntando las mujeres por ahí les diera yo unos ejercicios, lo que había recibido con el padre Antonio, ahora ella quiere compartirlo con los demás. Y entonces dice ahí, este hermano que siempre ha sido excelente conmigo y me ha tenido especial predilección, condescendió luego y es así que reunió 60 mujeres ahí del rancho. Dice, a mí no se me ocurrió tener vergüenza, ni si estaría mal hecho eso, ni si erraría al hablar, alguna herejía o alguna equivocación, ¿verdad? Ni siquiera pensé que pudiera ser pretensión o soberbia de mi parte. Yo sentía quemarme y ansiaba comunicar aquel fuego a otros corazones y no más. Fíjense, estamos hablando de una cosa rarísima en aquel tiempo. Un laico predicando ejercicios espirituales, pero ¿dónde se iba a ver? Y luego, mujer. No. La verdad es que esta mujer era fuera de su época. Anticipó cosas que la iglesia se soñaba. Digo, no deberían ser raras, porque ya vimos que Jesús sí lo promovió eso en su época, pero por siglos, milenios, esto no se podía. No cabía en el esquema mental de esa sociedad, de esa época, de esa iglesia. Pero Dios a veces manda a algunos santos para anticipar, para ir generando, ¿sí? Seguir iluminando la mente de todos. No fue el Papa ni un grande obispo, una mujer casada, una laica. Continúa ella contando en este libro que se llama La autobiografía, ¿sí? Dice, comenzamos pues en la capilla de la hacienda. Yo me sentaba en una silla abajo frente a ellas, y como en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, a las pobres les gustaba mucho lo que les decía, y lloraban y se movían de contrición y hasta me querían decir sus pecados, dice Conchita, cosa que yo por supuesto no les permití.
Cuando concluimos, vinieron sacerdotes, las confesaron, hicieron una comunión muy fervorosa. Yo me sentía feliz, dice Conchita, hablando de Jesús, y cortos se me hicieron esta semana, esos días de predicación, volando las horas en tan dulce ocupación. A veces iba Octaviano a oír y Dios me ayudaba para no emocionarme y no cortarme ahí al estar hablando, ¿verdad? Todo, por supuesto, dice, a puerta cerrada. No podía ser, o sea, en otro modo, si alguien chismeaba que un laico estaba predicando ejercicio sin permiso por ocurrencia propia, ay, así le iba a ir, la excomulgaban. Pero hay cosas que el corazón no puede detener. Cuando Dios habla, ¿cómo callar? ¿Sí? ¿Cómo callar? Ella, años después, también nos narra en su cuenta de conciencia. La cuenta de conciencia es el diario espiritual que ella todos los días, por indicación de su primer director espiritual, le dijo que tenía que escribir. Y entonces ella comenta, dice, mire usted, padre, le está comentando a su director espiritual, lo siento con toda el alma. Si a costa de mi salvación, a costa de mi vida, a costa de todos mis afectos, supiera yo que se le daría un granito de mostaza, un átomo más de gloria, todo lo sacrificaría, Padre, con el mayor gusto por Él, solo por Él y por puro amor. Esta mujer se sabe amada por Jesús y no sabe sino que pagar con amor. Y si esto siente mi corazón por dársela, comenta ella, ¿qué no daría? ¿Qué no haría por lo que se le quita o se le deja de dar? Esto me despedaza, que no se le dé gloria a Dios, que no se le conozca, que le falte el mundo a Él. Dice, esto me despedaza y quisiera ser apóstol y correr y publicar y hacer ver y dar a conocer quién es Jesús y lo que vale su cruz y lo que encierra su corazón divino. Y la verdad es que se le quemaban las habas a Conchita, y es que el amor es siempre creativo y el amor siempre encuentra modos para expresar lo que quiere. Así que podemos entender ahora por qué una mujer que ni terminó de estudiar en la escuela, ni tenía toda la preparación, ni pudo estudiar teología ni nada, la vemos que escribe libros tan sublimes de espiritualidad. Libros que son de veras obras de arte a nivel espiritual, que pueden ayudar, conducir, acompañar. Por eso vemos cómo su palabra tenía una fuerza, un eco tan fuerte en aquellos con los que contactaba. Le repetí en muchas ocasiones, Conchita, a Padre Félix, hágase santo. Y comenta en una ocasión Padre Félix, de tanto que me lo dice, ya me la estoy creyendo y ya tengo ganas. Quiero santificarme. Vean, y es que las cosas cuando las llevamos de veras, no las decimos porque hay que decirlas, las llevamos porque nacen desde el corazón. El Señor ha tocado lo más profundo de nuestra persona y ahora el ser apóstol, después de haber estado, los llamó para que estuvieran con Él
y después para ser enviados a predicar. ¿De qué tenían que hablar? De lo que vivieron con Él. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. No somos, el apóstol no es el maestro, el doctor que va a dar clases de teología. No, el apóstol es el testigo que va y habla de lo que ha encontrado, de lo que ha escuchado, ha visto, ha contemplado. Y ahora no puede callar. Le decía Jesús en enero de 1903, vean, esta Conchita Armay se ha familiarizado con Dios tanto que lo experimenta en todo momento, a toda hora. Ese día va en el tranvía y escucha a Jesús que le dice: tú encendiarás a muchos corazones con el fuego del Espíritu Santo y las herirás con el santo leño de la cruz. Y ella, como María, que meditaba todo en su corazón, hay palabras que quieres entender, entonces vuelves otra vez, y a veces por eso la noche se vuelve eterna, sientes que no logras dormir ni quieres dormir porque primero quieres entender eso, ¿no? Así que ella, y entonces comenta: me quedé confundida y avergonzada, pero sentí que todo eso lo haría el Señor y que solamente sería yo su pobre y mohoso instrumento. Ya lo dijimos hace rato, el auténtico apóstol no es el hombre que hace muchas cosas buenas y menos las anda presumiendo, porque eso ya le quita mucho valor. Es que yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía. ¿En qué puedo darles una mano? No, yo estudié teología y a lo mejor les puedo echar una mano. No, digo, qué bueno, ¿verdad? Que todas estas capacitaciones también se pongan al servicio del reino. Pero nunca le podemos quitar el protagonismo que en la misión, en el apostolado, debe tener el Señor. Quien tiene que hacer es Él. Nosotros, pobres y mohosos instrumentos en sus manos. Comenta años después, Conchita también hace esta oración: oh Dios mío, que venga cuanto antes tu Espíritu a prender el fuego en los corazones. Yo quisiera ser misionero, mi Jesús, valer por 1000 y 100,000 para poder recorrer el mundo y dar todas esas veces mi sangre en favor de la causa de la Iglesia que amo cada día más. Fíjense, aquí hay una distinción: misionero, apóstol. El apóstol es un enviado de Dios entre todos. El misionero, sobre todo en esta época, se entendía aquel que dejaba su propia tierra y iba a otro lugar. Sobre todo misiones adyentes, donde todavía no conocen al Señor. Pero también se entiende ser misionero como ese dejar tu tierra. Por eso aquí habla, ¿verdad? Dice, para poder recorrer el mundo y dar todas esas veces mi sangre en favor de la causa de la Iglesia. Muchos misioneros, yendo a otros lugares, terminaban dando su vida. ¿Por qué? Pues porque no en todas partes eran acogidos. Y por eso quise poner este texto. Hace rato nos decía ella: quiero ser apóstol. Y en este texto, en su oración, dice: quiero ser misionero.
Vean qué bonita esa expresión, ¿verdad? Habla de la iglesia y dice que cada día amo más, con celo devorador, con fuego desconocido. El modo como Conchita encuentra para ejercer su misión, recuerden que al inicio de su época, ella escuchó en aquellos ejercicios, tu misión es salvar almas. No sabía, no entendía. Decíamos que es procesual. Poco a poco fue entendiendo y le fue manifestando el Señor cómo, en qué espacios, y cómo aprender a ser más eficaz esa misión. Por eso le va a decir, a ver, ayúdame a santificar a los demás. Ay, ¿cómo? De hecho está esa expresión, el único que santifica es Dios. Ningún santo santifica. Pero podemos ser instrumentos de Dios para que Él realice sus obras. Ayúdame a santificar. El santificador por excelencia, pues el Espíritu